Aún estaba en cuarto de la ESO. Llevaba un par de años yendo a la misma clase que ella, pero ese año empecé a verla de una forma distinta. Cada vez me gustaba pasar más tiempo con ella. Atesoraba las asignaturas en las que nos sentábamos juntos, y cada tontería con la que conseguía hacerla reír hacía que mereciera la pena aguantar las eternas charlas sobre literatura de Fernando. Tras unas semanas, un día me invitó a una fiesta en casa de una de sus amigas. No había estado tan nervioso en mi vida. Me sudaban las manos más de lo normal, que ya era bastante. Era una sensación que no había tenido nunca antes. Aún así, empezamos a hablar y, sorprendentemente, la cosa iba muy bien. Ella se reía con mis idioteces, se apartaba el pelo con suavidad de la cara y cada vez me miraba con más dulzura. No me creía que pudiera estar pasando. Estaba todo a mi favor, pero cuando el momento llegó, simplemente me paralicé. No supe reaccionar y dejé escapar la oportunidad. Desde entonces nos distanciamos y la relación ya no volvió a ser como antes. Una de las particularidades de la vida es que no puedes elegir los momentos que te seguirán a lo largo del camino. Y durante un tiempo este recuerdo no paraba de avasallarme a cada momento. Y es que fui yo. Yo elegí todo eso. Ese momento estuvo esperándome toda mi vida, justo en ese lugar. ¿Qué habría pasado si hubiera reaccionado de otra forma? ¿Qué sería de mí si no hubiera ocurrido? Ese instante estuvo esperándome hasta que llegué y yo fui hacia él durante toda mi vida sin saberlo. Desde el día que nací, cada aliento que tomé, cada cosa que hice me estaba conduciendo hasta ese instante. Con esa misma línea de pensamiento, Aaron Ruston llega a su límite mental y físico tras pasar 127 horas con el brazo atrapado por una roca en el cañón Blue John el 26 de abril de 2003, encontrándose en lo que podían ser sus últimos momentos de vida. No dejó que esa roca le parase y tomó la decisión más compleja posible, desprenderse de su brazo con tal de que ese no fuera su final ni el de sus aventuras. Años después, en 2010, se estrenó 127 horas, protagonizada por James Franco y dirigida por Danny Boyle, la cual narra de forma bastante fidedigna las horas previas de Aaron al accidente y el viaje emocional que sufrirá durante las horas que pasa atrapado debido a un desprendimiento de rocas que aprisionan su brazo derecho. Como es habitual en las cintas de Danny Boyle, el discurso existencialista y la redención de sus protagonistas está muy presente en este film, al igual que en otras de sus películas como Trainspotting o Slumdog Millionaire. Y es que más allá de la historia que cuente, Boyle siempre realiza una gran exposición de sus personajes, haciéndonos lo suficientemente conocedores de ellos a través de su forma de actuar o sus vivencias, de tal forma que al terminar la cinta sintamos que conocemos casi personalmente a esos personajes. Sin ser Aaron Ruston uno de los mayores exponentes de este tipo de protagonistas, sí que es sobresaliente la cantidad de rasgos que se condensan sobre su personalidad en los primeros 15 minutos de metraje. Nada más comenzar, se nos muestra un piso muy desordenado, una nevera casi vacía con un par de bebidas y fruta. Vemos cómo con prisas y sin muchos miramientos nuestro protagonista prepara su mochila para algún tipo de viaje, y a pesar de que su teléfono suena, deja saltar el contestador y sale de su casa. Solo con estos primeros minutos vemos que tenemos un personaje que vive solo, que es descuidado, pero aún así cuida de su forma física, aunque no es muy amigo de las ataduras. Tras esto vemos cómo va solo hacia su aventura, pero con una actitud muy alegre y enérgica. Al comenzar la ruta se encuentra con un par de chicas con las que entabla amistad rápidamente y consigue convencerlas para que le sigan hasta una zona de la montaña que solo él conoce. Con esto nos enseñan que es una persona que disfruta mucho pasando tiempo consigo mismo, pero que no por ello es alguien tímido o retraído, ni mucho menos. Y con este par de pinceladas ya nos han dado a conocer la personalidad del protagonista, en solo 15 minutos. Otras películas ni con hora y media les es suficiente para retratar a sus protagonistas de esta forma. Pero todo este trabajo de guión de poco valdría si esos hechos recayesen sobre un actor que no supiera dar valor a todas esas situaciones. Y es que James Franco hace probablemente uno de los mejores papeles de su carrera, sabiendo dotar al personaje de una personalidad incandescente ante las adversidades, lo cual se agradece para sobrellevar la película con soltura,
dado que más de la mitad de ella se concentra en un mismo punto: la verosimilitud con la que actúa sobre el accidente, reaccionando bajo presión, manteniendo la calma, dotando de un optimismo casi constante al personaje o pasando de la risa a los impulsos más primarios. Además de todo esto, viste mucho en favor de la actuación el hecho de que la cinta prácticamente sea un diálogo consigo mismo, regalando, por así decirlo, la oportunidad de lucirse a James Franco, al igual que en otros casos como Birdman o la escena del espejo de Taxi Driver. Otro de los aspectos reseñables de la cinta es cómo gracias al montaje consiguen que una historia, la cual en esencia no daría para más que un cortometraje, logra mantenernos atentos durante alrededor de hora y media a base de flashback, alucinaciones del personaje y pequeños momentos sobre la supervivencia en una situación así. Sí que es cierto que algunos de ellos pueden parecernos simplemente paja, para alargar la trama como algunas de las alucinaciones del personaje. Pero todos estos instantes están contados de una forma muy dinámica y frenética, con cámaras rápidas, pocos planos fijos, separando la pantalla en varios fragmentos, un estilo casi similar al de un videoclip, lo cual casa muy bien con el tono optimista y enérgico del personaje en la cinta. Este montaje me parece lo mejor de la película, pero a la vez su mayor flaqueza, y es que Danny Boyle opta en este caso por contar una historia de supervivencia con un estilo más animado de lo que es habitual para el género, sacando al espectador más a menudo de la zona en la que pasa la acción para irse a otros derroteros o a otros escenarios. No me malinterpretéis, me encanta por ejemplo la escena en la que la cámara recorre el valle hasta el coche para visualizar una botella de Gatorade. Pero sí que esos hechos hacen que perdamos esa sensación de angustia y soledad que sí que siente el protagonista, haciendo que en algunos momentos perdamos la sensación de estar en su piel. Es una decisión consciente del director, y es que en la última parte de la película, más que seguir contándonos cómo escapa de la grieta, Boyle prefiere hacer un recorrido sobre las experiencias del protagonista, para contar sus errores y los recuerdos que más atesora. Además del montaje y la actuación, la edición de sonido es sobresaliente, desde el ruido ambiente, pasando por el caminar de las hormigas, hasta el clímax en el que se corta el brazo. Una escena muy impactante por la crudeza con la que se muestra, pero que se te queda en la memoria por el chasquido del nervio al cortarse. Es una de esas secuencias que consiguen que apartes la mirada de la pantalla del puro malestar que te genera. Finalmente, pese a que la historia termina con un final algo efectista para acabar en alto y con un buen sabor de boca tras lo visto, 127 horas merece totalmente la pena ser vista, ya no solo por la historia y que este sea un hecho real, sino por la variedad que aporta al subgénero de supervivencia y el mensaje esperanzador y de superación que da. Y es que si algo sacamos de la cinta, es saber que cada instante de la vida merece ser vivido por malo que sea, porque es de esos momentos de los que aprendemos a avanzar. Todos tenemos nuestra roca particular, pero lo importante es que no nos quedemos atrapados en ella. ¿Por qué nos caemos? Para aprender a levantarnos, señor Wayne.